Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, martes 15 de junio. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Mateo los últimos versículos del capítulo 5, versículos 43 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Muy bien, llegamos entonces al final, como les decía, de este capítulo 5, en el que Jesús está haciendo una revisión de la ley de Moisés, o más bien, de unas interpretaciones equivocadas de la ley de Moisés, como por ejemplo en esta sección, en estos versículos. Y termina con una invitación bastante compleja: sean perfectos como lo es Dios. Asusta un poquito como esa invitación, ser perfecto como es Dios. ¿Quién puede ser perfecto como Dios? Nadie podría ser perfecto como Dios. Pero bueno, vamos a tratar como de dividir este pasaje en dos partes para poder entenderlo. Lo primero es que Jesús dice, han oído que se dijo, amen a sus amigos, a sus vecinos y odien a sus enemigos. ¿En dónde en la escritura dice eso? Pues en ningún lado, porque Jesús no está citando las escrituras. Él dice, han oído que se dijo. Es decir, se está refiriendo a una mala interpretación, a una interpretación equivocada de las escrituras que era muy común en su tiempo, sobre todo por algunos grupos religiosos. Cuando Jesús quiere citar las escrituras, dice, como dicen los profetas, está escrito. Ahí sí, entonces Jesús cita directamente a las escrituras, pero en este caso está citando un tipo de mentalidad que era muy común en su época y que sigue siendo muy común en nuestra época, y justo precisamente en estos últimos tiempos ha vuelto como a aparecer, que es lo que se llama el tribalismo, que es un tipo de mentalidad que nos hace pensar o considerar que solamente los que pertenecen a nuestra tribu, a nuestro clan, a nuestra familia, a nuestro grupo, a nuestra religión, son dignos de ser amados, apoyados, queridos. Todos los demás son solo sujetos de nuestro odio o de nuestro desprecio o de nuestra indiferencia, ¿sí? Esa mentalidad que hace despreciar a los que son diferentes de nosotros. Por muchas razones, tristemente, este tipo de mentalidad es muy común en los grupos o en las personas religiosas, ¿sí? ¿Cuántos chistes no hacemos nosotros de las personas que son distintas? ¿Cuántos comentarios y apodos no les ponemos a las personas que no pertenecen a nuestro grupo? Yo recuerdo muchos comentarios cuando yo estaba pequeño, comentarios racistas, sexistas, en contra de los que pertenecían a una religión distinta, a los que eran de otra raza, etcétera, etcétera. Y pensábamos que era justificable, pero esto es puro miedo a la diferencia. Es simplemente una expresión inconsciente o muy consciente muchas veces del miedo que sentimos hacia lo diferente o hacia los diferentes, a los que son distintos a nosotros. Ahora, entonces Jesús en este pasaje reconoce que hay gente que es injusta, ¿sí? Que hay gente que no es chévere, y dice, pero ellos no son el objeto del odio de Dios. Dios no los odia, al contrario, hace salir el sol también para ellos y manda la lluvia para ellos. Es decir, Dios también derrama gracia sobre ellos. Y esto es escandaloso para muchas personas que piensan que Dios solamente bendice a los que piensan como nosotros, ¿sí? Ahora, cuando Jesús dice amen a sus enemigos, no está diciendo háganse los mejores amigos de sus enemigos. No, está diciendo, como lo escuchábamos ayer, rompa el círculo de violencia y de odio, ¿sí? ¿Cómo? Pues no le devuelva a aquel que lo odia a usted, a aquel que lo ha calumniado, que le ha hecho daño, no le devuelva el mismo mal que le ha infringido a usted, ¿sí? Que es la única manera como de acabar con el
el círculo de violencia y de odio. No se vengue del otro, no utilice la venganza como un medio como de desquite o de aplicar justicia, ¿sí? Entonces ahí tenemos o entendemos de alguna manera ame a sus enemigos, ¿sí? Desde este punto de vista lo presento. Ahora bien, al final Jesús dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Qué es esta perfección? Yo creo que todos entendemos la perfección de alguna manera como la ausencia de error, como el estado o la cualidad de no tener ningún error, ningún defecto. Esa es una definición bastante filosófica. Pero en las Escrituras, cuando se habla de perfección, se está pensando más bien en la calidad o en la cualidad más bien de Dios, en su santidad. ¿Y en qué o cómo se define la santidad de Dios en el Antiguo Testamento? Por la capacidad que tiene Él de entregarse todo para que todo tenga vida, ¿sí? En la capacidad que tiene Dios de darse sin reserva, de no guardarse nada para sí mismo, sino de entregarlo todo. Y por supuesto nosotros sabemos que en Jesucristo Dios nos entregó todo lo que Él tenía y lo mejor que Él tenía. Entonces esta perfección de la que habla el Evangelio de Mateo no es la ausencia de falla, no es la ausencia de error, sino la capacidad extrema de expresar y de entregar y de compartir todo el amor que nosotros tenemos, inclusive con aquellos que nos odian, inclusive con aquellos que nos persiguen, que nos calumnian, que nos hacen daño. ¿Para qué? Como lo dice Jesús, para que seamos hijos de nuestro Padre del cielo, es decir, para que imitemos a nuestro papá, de tal padre, tal hijo, de tal palo, tal astilla, hijo de tigre sale pintado. Vamos a leer nuevamente este Evangelio. Recuerden que al principio de este largo discurso Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle perfección. Y aquí tenemos entonces una forma de darle perfección a esa ley del Señor que nos invita a amar. No solamente a los que nos aman, no solamente a nuestros amigos, sino a todos los que inclusive nos odian. Yo pienso que podríamos comparar esta invitación del Evangelio de Mateo, sean perfectos, con la invitación del Evangelio de Juan por allá en el capítulo 14. No hay mayor mandamiento que amar al otro, también al diferente, al que no piensa como nosotros, al que no es como nosotros. Un reto, pero tenemos la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo para lograrlo. Mientras tanto, tomémonos un cafecito y nos vemos mañana con el mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud. Chao, chao.